Hola, hoy vamos a hacer una pequeña presentación de Urbex, concretamente de Urbex Militar. Hoy voy a presentarte lo que fue el emplazamiento de la poderosa batería de costa L8 del Ejército Español, ubicada en Punta Falconera. El emplazamiento que hoy en día es un parque natural. Si quieres ver lo que fue este interesante e histórico lugar, quédate conmigo y te lo enseño con lujo de detalles. En general se trata de un complejo militar enorme, con muchas instalaciones defensivas. Aquí tenemos el puesto de tirador, desde donde se puede apreciar que comenzaba la defensa en sí. Se extiende hacia otras dependencias en las que hay nidos de ametralladoras y puestos de tirador en ese lado para defender el flanco de lo que fueron las baterías de costa dispuestas en forma de trapecio. Junto al puesto de mando y las dependencias principales donde la tropa hacía vida, donde ahora se encuentran esos árboles. La disposición de las piezas de baterías se hacían en grupos de 4. En este caso, la batería de costa L8, que era una de las más poderosas del ejército español, estaba equipada con baterías Vickers Reynosa 1524, que era la denominación que se le daba en artillería, que era un modelo que disparaba un proyectil de 45 kilos aproximadamente, separado del fulminante, ya que se trataba de una artillería procedente de lo que era la Marina, que fue cedida al Ejército de Tierra español para la defensa de costa, y se desplegaban en grupos de 4. Normalmente la formación que se realizaba en la costa para su desplegamiento era en forma de trapecio, como pueden ver. Aquí tenemos el lado más ancho del trapecio y después seguimos a lo más angosto. Y arriba del todo, el puesto de mando. Esa era la forma estándar como se desplegaba este tipo de baterías. La historia de la batería L8 forma parte de la historia militar española posterior a la Guerra Civil. En su momento, el régimen de Franco temía una invasión de los aliados, sobre todo después de la caída de Hitler. Debido a las alianzas que España había tenido con las potencias del eje, Franco realizó una serie de instalaciones defensivas a lo largo de todo el país para intentar defender su régimen, de las cuales esta batería de costa, la L8 en particular, forma parte de todo un entramado que defendía el litoral catalán a lo largo de la Costa Brava, concretamente en el Golfo de Rosas. Esta unidad militar fue emplazada aquí en el año 1944, se iniciaron las obras de construcción de toda esta instalación a lo largo del año 1939, y en principio fueron equipadas con una de las más poderosas piezas de artillería de las que disponía el ejército español de la época, la batería Vickers Reynosa de 152,4 milímetros, que en el argot de artillería se conoce como batería de costa Vickers Reynosa 1524. Disparaba una munición de 45 kilos proyectándola a una distancia máxima de 21.400 metros aproximadamente. Con lo cual se tenía pues un gran dominio de lo que era esta zona del litoral en la que se encuentra emplazada, cercano además a la frontera con Francia, en la que formaba una especie de bisagra que conectaba ya con la línea Pirineos, que fue construida al estilo de la línea Maginot para defender la frontera con Francia e impedir supuestamente una invasión aliada por este punto. En general, las baterías utilizadas por el ejército español de la época provenían principalmente de encargos hechos por la Marina de Guerra Española, conocida como la Armada Española, que fueron cedidas al ejército español, que les dio su propia denominación en el momento. Concretamente, las piezas de artillería colocadas en este lugar fueron denominadas como Vickers Reynosa modelo 1921, que disparaban una granada que también se conocía como modelo 1921, entre otras municiones que se dispararon desde aquí. Esta batería de costa nunca llegó a estar, al igual que ninguna de las de España, en activo para impedir ningún tipo de invasión, pero permaneció desplegada aquí desde 1944 hasta el año 1978, en la que la unidad fue parcialmente desmovilizada, aunque se mantuvo una presencia militar de infantería en la zona hasta 1993.
fecha en la que ya en los años 90, debido a lo obsoleto ya del sistema de artillería de costa como defensa, fueron las piezas desmanteladas y achatarradas. Y las instalaciones fueron al final adquiridas por lo que hoy en día es el Ayuntamiento de Rosas y forman parte de lo que hoy es un parque natural, en lo que es la zona de Punta Falconera. Bien, aquí se pueden ver las dependencias militares, las que podemos acercar un poco más para que se vean. Esos son los edificios principales del cuartel, en los que también se encuentra el comedor. Después más abajo, en la zona arbolada, que mostraré más tarde, una zona que fue un patio posiblemente de recreo también. Y allí vamos a enfocar ese pedestal a lo lejos. Este que se encuentra justo allí donde me pone el dedo, eso fue el patio de armas, donde hacían pues las ceremonias oficiales que suele hacer la tropa. Y si se fijan bien, en este edificio concretamente, vamos a irnos acercando para que lo puedan ver, dispone de una estructura de techo muy típica precisamente del modernismo catalán, y que es una estructura que tiene también otros cuarteles españoles como el de Punta Milà. Este fue el antiguo camino principal de acceso a las dependencias militares. Se puede ver perfectamente el trazado de la carretera. Esa es la entrada por la que se entra actualmente, desde el antiguo camino militar, aunque con una pequeña desviación, que ha sido taponada para que no se pueda utilizar. Y como ven, la zona ha sido convertida en un merendero en la actualidad. Hay unas vistas maravillosas desde este lugar y prácticamente se domina toda la costa desde este punto. Es el motivo por el que se eligió este emplazamiento como ubicación. Ahí tenemos lo que fue el antiguo letrero que indicaba pues el tipo de instalación y unidad militar posiblemente que estaba apostada en este lugar. Aquí tenemos la plaza de armas, que es donde la guarnición hacía sus ceremonias. Ahí tenemos el pedestal donde el comandante de la guarnición pues se colocaba y hacía la presentación a la tropa. Esto que baja ahí en la actualidad es un camino de senderismo y el resto de dependencias militares. Aquí tenemos lo que posiblemente fue la zona de comedor, oficinas de dependencias. Hacia esta zona de abajo también hay más edificios, más allí también. Y aquí tenemos, justamente al lado, un pequeño acceso subterráneo que conecta directamente las dependencias del cuartel. Desde aquí, hay una escalinata que llevan hasta el puesto de mando. Y aquí tenemos una pequeña curiosidad. La caseta del perro, que es algo normal en este tipo de instalaciones militares, tener un perro militar de guardia. Aquí tenemos el puesto de mando, desde el cual se arreglaba las piezas de lo que era la batería de costa,
equipada con las piezas Vickers Reynosa, modelo 1921, que se arreglaban justamente desde allí, desde ese puesto de observación. Desde ese puesto de mando que ven aquí, se dirigía las 4 baterías desplegadas a lo largo de esta zona de costa en Punta Falconera. Normalmente las baterías de costa se desplegaban en grupos de 4 y en forma trapezoidal, que ya les mostraré posteriormente, desde la zona de costa donde se puede apreciar correctamente. Se puede apreciar restos de la pintura utilizada en todas estas instalaciones, siguiendo el patrón de camuflaje tipo boscoso español, que fue un patrón de camuflaje específico desarrollado por el ejército español de la época, con el que se complementaba con mallas de camuflaje para impedir la detección desde el aire o por reconocimientos aéreos de la instalación y dificultar un poco su destrucción. Esta batería estaba complementada por baterías secundarias ya dentro de la población de Rosas concretamente y muy cerca del Castillo de la Trinidad, concretamente por la batería L7, que también está desplegada en grupos de 4 pero con un equipo de artillería distinto del que está desplegado aquí. En ese caso sería con la batería García Lomas, que también es un modelo proveniente de la Armada Española pero un poco más antiguo, concretamente de finales del siglo XIX, un poco anterior a lo que fue la guerra de 1898 en las colonias españolas, y que fue adoptada por el ejército español, con un alcance de 8.900 metros, y que no fue emplazado aquí en Punta Falconera, sino más adentro en la población de Rosas, como batería secundaria de apoyo a la L8, la principal. Bien, a pesar del tiempo transcurrido, en general, tomando en cuenta quizás lo alejado de la ubicación desde el punto urbano, las instalaciones no se encuentran en muy mal estado de conservación. Ahora aquí vamos a intentar a ver si podemos entrar dentro de las instalaciones de lo que es el túnel de acceso directo desde el cuartel hasta el puesto de mando. Vamos a colocar la cámara bien, así, y vamos allí. Como ven, estas son las bisagras de lo que queda, de lo que fue la puerta de acceso, que era mucho más sólida que esta reja, que como pueden ver allí, bueno, ha sido vandalizada para poder entrar. Y que tenía un sistema de cerrojo, que voy a intentar iluminar con esto. A ver, sí, para que se pueda ver bien. Aquí se puede ver. Utilizaban este sistema de cerrojo de 4 cilindros, que ahora está lleno de basura, pero bueno, que con esto pues realmente se podían atrincherar dentro del puesto de mando por un tiempo bastante prolongado. Ahora vamos a ver si aquí se puede entrar. ¡Ups! ¡Bingo! Tenemos suerte. Vamos a colocarlo así para que no vaya. Tenemos también una puerta de acceso principal que estaba pues hecha con chapa de madera. Y aquí tenemos más respiraderos de la instalación. Sistemas de comunicaciones se colocaban por aquí. Y esto que ves aquí son las instalaciones del cableado. Cableados de comunicaciones y electricidad que se colocaban arriba. Vamos a hacer una panorámica de la entrada. Ahí se ven los restos de lo que fue la iluminación del recinto. Y bueno, vamos a proceder a entrar. Aquí tenemos una serie de desvíos. Vamos a empezar por este lado. Más cables de comunicaciones. Aquí
quedan restos todavía de lo que fue el cableado que pasaba por aquí. Aquí pasaban distintos cables de comunicaciones. Y aquí tenemos lo que fue un grupo electrógeno que permitía el funcionamiento de todo el complejo. Con los cuadros de luces, que normalmente se utilizan como interruptores. Vamos a tomar el detalle de este grupo electrógeno que aún huele el combustible que utilizaban, que era combustible diésel. Y aún podemos ver lo que fue la marca del motor que se utilizaba para que esto funcionase. Esto era la instalación eléctrica, la que permitía el funcionamiento de todo el complejo. Aquí deberíamos encontrar otra similar, efectivamente. Esto no lo han desmontado completamente. Aquí tenemos restos de las piezas y su respectivo cuadro de luces, con los distintos cables eléctricos que salían de aquí para distribuir la energía a toda la instalación. Aquí se pueden ver restos de lo que fue el encastrado de los cables que pasaban por la instalación, que se colocaron bajo tierra, que fueron desinstalados una vez se inhabilitó pues este cuartel. Detalles de cómo eran las lámparas. Aquí hay una escalera que conduce hasta arriba. Y aquí tenemos lo que fue la zona de armado de proyectiles. Vamos a verla en detalle. ¿Sí? Aquí era donde se armaban los proyectiles. Continuamos. Bueno, nos arriesgamos. Toca subir hasta arriba. Nos vemos en lo que acabe yo de subir por aquí. Bueno, lamentablemente encontré que las escaleras están cortadas, así que tendremos que conformarnos con enseñarles el puesto de mando, que es este que tengo aquí, por el que se puede acceder a través de ese túnel que acabamos de enseñar, lo mejor que pueda. Vamos allí. Bien, por fortuna para todos, estoy viendo que a pesar de que las entradas se encuentran cerradas, las del puesto de mando, desde el exterior ya se puede ver perfectamente cómo funcionaba lo que era el puesto de mando en sí. Vamos a empezar con lo que es la dependencia principal, que era desde aquí. Esta era la vista que tenía el comandante, que vamos a colocarla en panorámica perspectiva. Habría que imaginar que estos árboles
para la época no se encontraban allí, así que tenía un dominio perfecto de lo que era la vista de toda la zona marítima que se encuentra alrededor de la costa. Y aquí se encuentra el emplazamiento del telémetro y sistemas de cálculos de tiro y de comunicaciones. Es una estancia bastante amplia y con, bueno, un dominio panorámico bastante amplio. Aquí se puede ver lo que es la escalinata de acceso. Y aquí tenemos un puesto de observación secundario que tenía además una chapa que se ve que se podía subir y bajar, posiblemente para protegerse de las inclemencias del viento cuando eran las temporadas de invierno. Y ya por aquí, por este lado, se encuentra precisamente el acceso subterráneo. Vamos a enfocarlo bien para que lo puedan ver. Esa es la escalinata por la cual yo no pude acceder, pues se encuentra el paso cortado. Aquí se encuentran los respiraderos del centro de mando y justamente ahora mismo estamos encima de este camino de lo que fueron las galerías que conducían a la escalinata, que tiene los escalones rotos y es por eso que no se puede acceder por aquí directamente al centro de mando. El centro de mando y control de tiro. Así que vamos a seguir el trazado de lo que fue el antiguo camino. Accedemos por aquí. Restos de lo que fueron la calzada que estaba adosada aquí. Y aquí está uno de los accesos exteriores. Que se encuentra cerrado. Y ya siguiendo desde la entrada secundaria de acceso exterior, tenemos lo que fue la antigua caminería con una escalinata que nos lleva hasta lo que fueron encastrados de comunicaciones y electricidad, ya que esta batería de costa formaba parte de todo un entramado defensivo que comunicaba con la línea Pirineos inclusive. En sí forma parte de ella, es una extensión, digamos, de ella. Ahí tenemos otra y sigue por toda la montaña hasta llegar a la siguiente batería de costa, de la que esta solo era una parte. Instalaciones para radar, inclusive se tuvo cuidado aquí tenemos instalaciones secundarias, el puesto de mando. Aquí posiblemente estaba el radar, o más arriba, forma parte de todo el conjunto. Y desde aquí vamos a tener una vista estupenda de toda la costa, para que se hagan una idea del dominio que se tenía desde aquí. Hacia este lado se encuentra Rosas y hacia este lado la zona del Estartit y la Escala, y hacia este lado Llançà, Port de la Selva y Francia, solo que ahora está tapado por los árboles y no se puede apreciar. Y las dependencias, esta es la entrada vista desde arriba. Prácticamente en todas las casamatas
se puede apreciar todavía los restos de pintura que ayudaban a camuflar la instalación, acompañada de lo que era evidentemente una malla de camuflaje. Vamos a proceder a acercarnos un poco para que vayan viendo las baterías en detalle. Es una punta del trapecio y la otra punta grande del trapecio. Y aquí la zona de costa, con la bahía de Rosas al fondo y los pueblos de La Escala y l'Estartit y la costa en toda su dimensión. Aquí se encuentra el acceso de una de las baterías, que como ves incluso estaba perfectamente disimulado en su momento, en lo que es ahora la zona de comedor y las antiguas dependencias principales y la entrada actual. Vamos a ver cómo se encuentra esto. En principio completamente cerrado. El emplazamiento de la batería. En este caso se trata de una de las puntas menores del trapecio. Iremos ahora con su batería hermana, que se encuentra en esta zona. Normalmente estas baterías se desplegaban en grupos de 4. Aquí tenemos la primera, la segunda, y prácticamente son todas iguales, con un acceso exterior. Esto vendría a ser la tercera, que normalmente forma parte de todo este montículo, y por aquí se sigue el camino de acceso. Y aquí tenemos la entrada. A ver si conseguimos ir a una de ellas, que esta es la que parece una de las mejor conservadas. Aquí tenemos un techo reforzado con hormigón, que le da bastante solidez a la construcción. Y como pueden ver, el acceso no está cerrado como en el puesto de mando, que tenía incluso un cerrojo especial de 4... Lo tenemos abierto, por suerte. Y aquí están los cables, los encastrados para las comunicaciones y sistemas de iluminación. Vamos ahí. Aquí tenemos restos de lo que fue el sistema de cableado. Aquí se puede ver perfectamente cómo iba montado. Los techos son bastante amplios. Superan ampliamente los 2 metros sin ningún problema. Y aquí tenemos las distintas dependencias. En general, todos estos búnkeres, las casamatas de lo que fueron las piezas artilleras son iguales. Estas son dependencias que fueron parte de los polvorines. Las piezas Vickers Reynosa tienen la particularidad de que eran piezas de artillería que disponían de proyectil y lo que es el fulminante, es decir, un saco de pólvora separado de lo que era la munición en sí. En una habitación se guardaba, como pueden ver ahí está una separación y ventilación
se cuidaba la ventilación para evitar acumulación de pólvora. Vamos por aquí, a ver. Y en otra habitación se guardaba lo que era el proyectil. Hay doble muro de separación, con cámara de aire. Estos son restos de lo que eran los polvorines. Aquí tenemos escalinatas, cuidado, de acceso hacia abajo. Lo miramos. Y aquí se encuentra el puesto de tiro, con diversos alojamientos para la munición y el fulminante, o las saquetas de tiro, como le dicen en el ejército español. Y aquí se encuentra el emplazamiento de lo que fue la batería Vickers-Reynosa, apostada aquí. Ahora, he desplegado lo que es el sistema de visión nocturna para que puedan apreciar correctamente lo que fueron los polvorines. En una habitación se guardaba lo que era el proyectil. Como ven, la ventilación se cuidaba bastante para evitar accidentes por acumulación de pólvora. En una habitación se guardaba el proyectil y en la otra se guardaba lo que era la pólvora. Aquí ya lo pueden ver correctamente. Y ya por aquí vamos a intentar acceder al recinto subterráneo, por aquí. Encastrado de lo que eran los sistemas de comunicaciones e iluminación. Vamos por abajo. Restos del sistema de iluminación. Y hasta aquí es donde hemos podido llegar. Ya se encuentra completamente tapiado. Detalle para que vean la zona desde la que hicimos el miramiento hacia abajo. Y en general todas las dependencias son prácticamente iguales. Ahora procedemos a salir al exterior. Aquí puedes ver los detalles del sistema de camuflaje que se utilizaba
para impedir la detección de las baterías de costa. Se utilizaba una pintura con la que, bueno, se pintaba las piedras y se complementaba posiblemente con una malla de camuflaje encima para impedir la detección desde el aire por reconocimientos aéreos.